Vamos retomando el canal con esta nueva modalidad. Espero que les sea útil. Estoy tomando mate, así que por ahí me cuelgo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de músculo cardíaco. Si les parece, vamos a hablar un poquito de su estructura y después un poco de lo que es el potencial de acción, y vamos a su contracción muscular, que es una partecita que por ahí pudo haber quedado pendiente en los prácticos. De generalidades, vamos a tratar de hacer un comentario y no leer solamente el power, ¿no? Empezamos leyendo. El tejido miocárdico, dice, está compuesto por dos subtipos de tejidos, el especializado y el tejido miocárdico como uno clásico o miocardio propiamente dicho. Cuando uno analiza el tejido o la masa muscular del corazón, encuentra estos dos tejidos a grandes rasgos, y cuando yo hablo del tejido especializado hablo principalmente de el nódulo de Katy-Flack o el nódulo sinusal, los haces internodales, que son 3, el nódulo de Achof-Tavara, que después vamos a ver que realmente no es un nódulo, no es una zona tan definida como nodular, el haz de His, su rama derecha e izquierda, y el sistema Purkinje, lo que se conoce en anatomía como el sistema cardionector. Ese es el tejido especializado y tiene ese nombre justamente porque tiene características especiales distintas al tejido miocárdico clásico. Y después tenemos el tejido miocárdico clásico, el miocardiocito, el miocito, del cual vamos a empezar a hablar ahora. Quería hacer esa diferencia inicial. La célula miocárdica mide 25 micras de diámetro y 100 micras de longitud. Eso establece también una diferencia de tamaño con la célula muscular cardíaca, con la célula muscular estriada. Por eso puse el tamaño. No nos olviden que dentro de las células más grandes está la célula muscular estriada. Muestra un patrón en bandas estriadas transversales similar al músculo esquelético, eso también es cierto, si bien hay algunas diferencias histológicas, pero no me interesa remarcar eso porque no hace a la funcionalidad, por lo tanto voy descartando lo que no hace a la funcionalidad y es meramente descriptivo. Posee uno o dos núcleos de ubicación central, esa es una diferencia radical con la célula muscular estriada, esquelética, la cual posee múltiples núcleos, y también es importante aclarar que posee un gran número de mitocondrias, lo que hace que su metabolito esencial sea el ácido graso. Y eso no es una característica menos importante. No se olviden que para metabolizar los ácidos grasos necesitamos mucho oxígeno y muchas mitocondrias. No se metabolizan en el citoplasma. Y eso es importante destacar porque hace que, si bien el ácido graso nos da o nos entrega a nosotros 129 ATP neto con un ácido graso de 16 átomos de carbono, que parece bastante más, y verdaderamente lo es, bastante más que una molécula de glucosa la que nos entrega a nosotros, o un mol de glucosa que nos entrega a nosotros aproximadamente 36 o 38 ATP, depende de la lanzadera. Eso es un dato importante, es decir, nos entrega mucho ATP, pero necesitamos de oxígeno y de un gran número de mitocondrias. O sea que ante la carencia de uno de estos, el metabolismo del miocardio va a verse afectado. Vamos a ver cómo el ATP va a ser importantísimo para la contracción muscular. Dicho las generalidades, vamos a pasar un poco a las características estructurales. Acá tenemos un esquema en 3 dimensiones, si se quiere, bastante clásico de lo que es la célula muscular, de la cual me gustaría destacar dos elementos y que tienen importancia funcional. Ahí ven un poco la sarcómera, que es la unidad estructural del funcionamiento de la contracción, pero destaquemos dos cosas. Primero, vamos a ver que tenemos lo que se conoce, en esta parte superior tenemos lo que se conoce como los túbulos transversos, o sistema tubular, y una red que no es nada más que el retículo sarcoplásmico. Pero para analizar su interacción y la importancia de los túbulos T, me pareció mejor analizarlo con esta imagen, que nos muestra cómo el túbulo T es verdaderamente una invaginación del sarcolema, una invaginación de tipo digitiforme, que nos va a proveer a nosotros dos características importantes de manera funcional. Primero, que la despolarización de membrana, cuando se genere, va a ser transmitida hacia el interior de la célula, lo cual esta despolarización toma contacto directo con el retículo sarcoplásmico, y ya vamos a ver en el mecanismo de contracción que eso tiene una importancia radical. Además de eso, también la entrada de calcio desde el medio extracelular hacia el citoplasma también se va a dar a este nivel,
y vamos a ver cómo el calcio después toma contacto con un receptor en la membrana del retículo sarcoplásmico y eso también va a favorecer la contracción muscular. Es decir que la disposición en túbulo en T o de invaginación digitiforme del sarcolema del miocardio no es una suerte. Esto es un mecanismo adaptativo que encuentra la célula para favorecer su contracción muscular. Otra de las estructuras que me parecía importante destacar era lo que vemos acá, los discos intercalados o intercalares. ¿Qué función van a tener? Alguno que se esté dedicando a la histología va a tratar de describir, pero más allá de la mera descripción histológica, esto tiene una importancia funcional radical. Primero, que va a permitir el acoplamiento estructural, es decir que a ese nivel van a existir proteínas que van a favorecer la unión entre cada una de las células musculares cardíacas. Pero además de eso va a permitir el acoplamiento eléctrico y bioquímico, es decir que tanto las cargas de los iones como los propios iones van a pasar a ese nivel y van a ser transmitidos a las demás células miocárdicas y verdaderamente van a generar un funcionamiento sincicial, es decir, un funcionamiento en equipo de las células del miocardio. Eso lo vemos de esta manera. Vemos cómo tiene su acoplamiento estructural, es decir, la unión propia de las células miocárdicas, y su acoplamiento eléctrico a partir de las Guard-Junction o conexones, que son entre 6 y 9 proteínas que se disponen de manera circular, dejando un centro en donde pueden pasar los iones cargados, tanto el sodio, favoreciendo la despolarización a la célula vecina, como el calcio, favoreciendo la contracción muscular. Terminado con la parte estructural, vamos a la parte funcional. El potencial de membrana en reposo de las células en general, pero hablando en este caso del miocardio, está dado principalmente por el desplazamiento de los iones a un lado y a otro de la membrana. Pero como los iones tienen carga y tamaño característico, no pueden atravesar la membrana por sí solos, por lo tanto su difusión debe ser facilitada. Y ahí viene la pregunta, ¿facilitada por quién? Facilitada por canales proteicos de transmembrana. Estos canales tienen características específicas. Estas características específicas estructurales permiten el pasaje a través de ellos de iones específicos. Es decir, ellos no saben cuál es el sodio y cuál es el potasio, pero tienen características que permiten el pasaje o del potasio o del sodio. Y en la membrana vamos a tener un canal que siempre va a estar abierto, que es el de potasio, y se denominan canales de fuga de potasio. Y por eso, ante la pregunta de quién nos da a nosotros el potencial de membrana en reposo, y la respuesta es el potasio. Es decir, que el potasio es el responsable de que el potencial de membrana en reposo en la célula sea de menos 91 o menos 90 milivoltios. ¿De dónde se mide esa carga? Del lado interno. El lado interno de la membrana es donde se mide, y por eso siempre se dice menos 91 o menos 90 milivoltios. Es decir que la gran concentración de potasio en el citoplasma, que es de aproximadamente entre 140 y 150 miliequivalentes por litro, va a tender por propia concentración a salir hacia afuera, ya que el potasio en el medio extracelular es de aproximadamente 5 miliequivalentes. Por concentración va a tender a desplazarse. Por eso acá tenemos como el potasio sale hacia afuera. Pero ¿hasta qué momento va a salir? Y va a salir hasta que sea tanta la carga negativa de este lado que en realidad esta carga negativa termine atrayendo al potasio hacia adentro. ¿Y cuándo o en qué valor esta carga negativa es importante para que el potasio deje de salir y más bien tienda a entrar, porque lo negativo atrae lo positivo? Cuando llega a menos 91 milivoltios. Es decir, que el potasio se va a desplazar hacia el medio extracelular hasta conseguir los menos 91 milivoltios, momento en el cual el potasio va a tender a entrar, y de esa manera el potasio entra y sale, estableciendo las concentraciones en el medio intra y extracelular y las cargas establecidas en la cara interna y externa de la membrana plasmática. Es cierto, y no quiero entrar en detalles, que también el sodio y el cloro favorecen el potencial de membrana en reposo en una medida mucho menor, la cual la vamos a aclarar no en este momento porque los tiempos son cortos en las clases estas de repaso.
Esto es el esquema del potencial de Nernst, si se quiere. Es decir, que el potasio entra y sale y me establece a mí un potencial de membrana en reposo medido de la cara interna de la membrana, que es donde siempre se mide, de menos 91 milivoltios. Esto es el potencial de acción. Acá viene saquémonos ya esta duda de decir qué tipo de potencial o cómo se representa el potencial de membrana en reposo y su mecanismo de potencial de acción en la célula muscular miocárdica típica. No estoy hablando de los tejidos especializados, es de tipo meseta. ¿Cuántas fases tiene? Y tiene 3 o 4 fases. Eso depende de dónde uno lea. Vamos a analizar desde las 3 fases. ¿Por qué de las 3 fases? Porque es lo que normalmente damos en la cátedra. Pero la fase 4 es una fase que después la vamos a explorar en otro momento. Lo que sucede inicialmente es que llega un estímulo que hace que los canales de sodio regulados por ligandos se abran y permitan el ingreso de cierta cantidad de sodio. ¿Hasta cuándo más o menos? Si empieza a entrar algo de sodio, hasta que el potencial más o menos llega a menos 60 o menos 65 milivoltios, que algunos lo toman como el umbral. A partir de que va ingresando el sodio por el canal regulado por ligando, va entrando el sodio, va entrando el sodio, va entrando el sodio y va aumentando la carga positiva, es decir, va disminuyendo el potencial negativo hasta que llega a menos 60 milivoltios. Ahí se provoca la apertura de los canales de sodio regulado por voltaje e ingresa un montón de sodio de manera masiva, que es lo que pongo acá, y se produce la despolarización de la membrana. Cuando se produce la despolarización de la membrana y en este camino también empiezan a ingresar a este nivel aproximadamente un poco de calcio regulado por los canales lentos de calcio. Eso es importante destacar. Una vez que se hace positivo, aproximadamente llega hasta los más 35 milivoltios, debería estar un poquito más arriba, empieza el mecanismo de repolarización por la entrada de potasio. El potasio empieza a entrar a la célula para tratar de restablecer el potencial de membrana en reposo, pero al mismo tiempo, como dije a este nivel, también se abrieron los canales de calcio. Entonces, en este momento, en la fase de meseta, está saliendo el calcio, acaba salida, y saliendo el potasio, y entrando el calcio, lo que hace que esto sea una meseta, porque el calcio está dándole carga positiva al medio intracelular y el potasio está sacándole cargas, y por eso acá entramos en una meseta. Esta meseta después la vamos a analizar, es importantísima para la contracción muscular. Después se terminan cerrando los canales de calcio regulados por voltaje y sale solamente el potasio y restablece el potencial de membrana en reposo de la célula. ¿Se entendió? Hay un estímulo que hace que empiece a abrirse los canales de sodio regulados por ligando, los cuales son pocos. Esa entrada de calcio eleva el potencial de membrana en reposo a menos 60, lo cual termina desencadenando la apertura de los canales de sodio regulados por voltaje. Se abren y son un montón. Aumenta la entrada de sodio drásticamente, genera la despolarización hasta más 35 milivoltios. En este camino también se abrieron los canales de calcio regulado por voltaje, los cuales son lentos. Empieza a entrar lentamente calcio, lo cual también favorece su despolarización. Se abren los canales de potasio en la fase 1. Empiezan a salir el potasio al medio extracelular, empieza a negativizarse un poco, pero también sigue entrando calcio y esto establece una meseta en la contracción muscular. Después se terminan cerrando los canales lentos de calcio, solamente quedan abiertos los canales de potasio, sale este potasio y termina repolarizando la célula. Esto es la despolarización y esto es la repolarización. Acá se produce la contracción muscular y acá se produce la relajación muscular. Ya vamos a continuar con el video, esta es la primera parte, pero se me está acabando el tiempo porque solamente me da 15 minutos y ya vamos a continuar con la última parte de este video. Así que no se muevan, que seguimos con lo siguiente.